Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. El Buró de Investigación Federal, FBI, de Estados Unidos, allanó las casas de varios activistas antiguerra, comenzando una ola de investigaciones secretas contra 23 estadounidenses, intentando vincularlos con organizaciones terroristas. Aún no han sido acusados de un crimen, pero sus posesiones fueron confiscados por la FBI y han sufrido persecución y acoso del gobierno estadounidense, lo cual hace sospechar que Washington está ampliando su guerra contra el terrorismo en casa. El Congreso estadounidense está actualmente debatiendo ampliar la legislación del 2001 que autorizó su llamada guerra contra el terrorismo a nivel mundial. Ahora pretenden dar al presidente de Estados Unidos la autoridad para realizar acciones militares con toda la fuerza necesaria contra Al-Qaeda, el Talibán y cualquier grupo asociado. ¿Será que Washington quiere formalizar su guerra sin límites, sin adversario definido y sin fin? Con la persecución de activistas estadounidenses y los intentos de ampliar el alcance de la guerra contra el terrorismo, se pone en peligro los fundamentos y principios de la Constitución estadounidense y su modelo democrático. Ahora la ley de apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras amenaza a cualquier organización o grupo que realiza trabajo de solidaridad con otro país, y más si es un país en la mira de Estados Unidos. El 24 de septiembre de 2010, las casas de varios activistas antiguerra en Estados Unidos fueron allanados por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, el Cuerpo de Seguridad Interior de Estados Unidos. Supuestamente estaban buscando material relacionado con un apoyo a organizaciones terroristas en el extranjero. No obstante, los activistas que fueron interrogados y investigados por la FBI no han sido hasta la fecha acusados de ningún crimen en particular. En diciembre de 2010, otros activistas estadounidenses fueron interrogados por la FBI, investigados también y incorporados en este mismo caso, lo cual se ha definido como el caso de los 23 activistas estadounidenses bajo la persecución y el acoso del gobierno de Estados Unidos que ni siquiera han sido acusados de ningún crimen. En todos los casos son activistas antiguerra y la mayoría de ellos involucrados en actividades de solidaridad internacional con diferentes movimientos y organizaciones en América Latina y en el Medio Oriente. Vean más en el siguiente reportaje. Pacifistas o terroristas. La libertad de más de 20 activistas antiguerra en Estados Unidos entró en peligro desde que el FBI realizó redadas en sus casas y oficinas, incautando ordenadores, discos duros, teléfonos celulares, documentos y periódicos. El Buró Federal de Investigaciones sostiene que sus agentes buscaban conexiones entre los militantes pacifistas y grupos terroristas. Obviamente, después del 9/11, tenemos que estar súper alertos y tratar de prevenir cualquier amenaza que pueda estallar en nuestro país y también en otros países que están aliados a nosotros. Por esa razón, tenemos que investigar a cierta gente que tienen la sospecha de estar posiblemente ligados con grupos terroristas. Eso no quiere decir que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Hay reglas muy específicas a quién y cómo la investigación puede empezar y continuar. Los pacifistas, cuyas casas fueron allanadas, son conocidos por oponerse a la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio y América Latina. Por eso, principalmente, se buscaban evidencias sobre los viajes de los activistas a Colombia, territorios palestinos, Jordania, Siria o Israel. Los activistas, a su vez, rechazan su culpabilidad y creen que es un intento de silenciar las voces de los que apoyan la soberanía de otros países.
Toda esta operación del FBI está diseñada para frenar nuestras actividades. En particular, se trata de perseguir a aquellos que trabajan en cuestiones relacionadas con Palestina y Colombia. Nuestra posición difiere de la política estatal. Claro que en realidad no hemos suministrado ni dinero ni armas, ningún tipo de apoyo a grupos considerados como terroristas por Estados Unidos. Si la persecución continúa y nos encarcelan, esto abriría la puerta para perseguir a cualquiera que desee expresarse en contra de nuestro gobierno. Todos los activistas cuyos bienes fueron incautados por el FBI recibieron citaciones para comparecer ante un tribunal, pero no pierden esperanza de que se les retiren los cargos, insistiendo en que solo ejercían su fundamental derecho de la libertad de expresión. Además, en varias ocasiones dirigieron sus peticiones de justicia y transparencia al gobierno. Intentamos contactarnos con el gobierno, le enviamos centenares de cartas y llamadas telefónicas al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca, pero todavía no sabemos cómo transcurrirá el juicio y dónde estará la solución. Las críticas alrededor de este asunto son cada vez más. La solidaridad internacional no es un crimen, gritan al unísono los activistas de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, los que sobrevivieron a los atentados del 11 de septiembre no ponen en tela de juicio la necesidad de reforzar la seguridad nacional para prevenir nuevas tragedias. Bueno, y vamos a conversar con Carlos Montes. Él es activista antiguerra y es uno de estos 23 que está siendo investigado por la FBI de Estados Unidos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes. Carlos, si nos puede explicar un poco en qué estatus se encuentra actualmente esta situación de los 23 activistas estadounidenses que han sido allanados, investigados, perseguidos, acosados por la FBI. Sí, claro. Bueno, son 23, ahora conmigo son 24. Yo fui arrestado por un escuadrón de los sheriffes locales y el FBI. Tumbaron la puerta de mi casa. Fui arrestado, entraron a mi casa y tomaron mis celulares y mi computadora y revisaron todos mis archivos políticos sobre el movimiento pro-inmigrante, sobre el movimiento antiguerra, el movimiento en solidaridad con el pueblo de México, Colombia y el pueblo palestino. Y ahorita yo fui arrestado por un cargo de tener una arma, pero eso fue un pretexto por parte del gobierno federal y los sheriffes para entrar a mi casa y arrestarme y reprimirme. Y el caso en general del grupo de los otros 23 es de que ellos fueron todos siguen bajo de investigación por parte de un gran jurado federal usando el FBI. Claro, parece un poco desproporcionado, o sea, la excusa de poseer un arma, luego tumbar la puerta, entrar de una forma forzada a la casa, a la propiedad privada de uno y llevarse los documentos y las posesiones. O sea, en el final, ¿cree que este acoso representa una persecución que está buscando asustar y silenciar quienes en Estados Unidos se protestan contra las políticas del gobierno de Estados Unidos? El objetivo principal es de arrestarnos, reprimirnos a nosotros, ponernos en la cárcel por apoyar a las luchas de los pueblos de Colombia y el pueblo palestino y otros en el Medio Oriente. Ellos quieren callarnos, encarcelarnos y aplastar, reprimir nuestro movimiento, pero no lo van a poder hacer. Vamos a seguir luchando contra la política de intervención de Estados Unidos, sea en el pueblo, contra el pueblo palestino, en Colombia o en México. Ajá. En el caso de los 23 se han hablado de esta ley que recién el año pasado se fue ampliado bajo una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es la ley de apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. En tu caso se ha hablado de ese mismo contexto, o sea que de alguna forma están intentando vincular el trabajo de las activistas antiguerras en Estados Unidos con organizaciones designadas por el gobierno de Estados Unidos como terroristas. Eso están tratando de hacer, porque es cierto que cuando hicieron las redadas por parte del FBI en Minnesota, en Chicago, mi nombre estaba en la lista de personas interesadas sobre esa investigación, de personas o organizaciones tener conexiones con grupos terroristas. Yo estoy en esa lista original,
de septiembre del año pasado y sé que estoy bajo de investigación por parte del gobierno federal. Y esperaba que algo iba a pasar, pero no esperaba que iban a arrestarme y tumbar mi casa, la puerta de mi casa y ponerme en la cárcel. Bueno, muy preocupante, Carlos, y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de tu caso y el caso de los otros 23 activistas. Gracias a Carlos Montes por estar con nosotros desde Los Ángeles, aquí en Detrás de la Noticia. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y también que se cuide mucho porque este escenario parece que se está repitiendo ahora. Si un principio era desde septiembre pasado en Chicago, en Minnesota, ahora se extiende a Los Ángeles. Han habido casos en otras ciudades en Estados Unidos y hay un vínculo en general entre estas diferentes personas que han sido ya blancos de investigación de los cuerpos de seguridad de inteligencia de Estados Unidos aquí dentro del territorio estadounidense, y es que realizan trabajo anti-guerra, trabajo por la paz, y un trabajo que también intenta estrechar los lazos entre los pueblos del mundo que están en pie de paz luchando para reivindicar sus derechos fundamentales. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este escenario preocupante en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos está ya preparando ampliar la legislación que fue aprobada en el año 2001, justo después de los ataques del 11 de septiembre, que autorizó la llamada guerra contra el terrorismo. Ahora se contempla expandir este concepto, no solamente de lo que es la guerra contra el terrorismo del gobierno de Estados Unidos, sino el adversario. En la legislación original se hablaba de Al-Qaeda. Ahora se está hablando de Al-Qaeda más Talibán, los talibán, e incluso un adversario no muy bien definido, que se dice cualquier grupo, cualquier individuo o persona asociado con el terrorismo, incluso dentro del territorio estadounidense, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses. Pero vamos a ver un poco más sobre este caso en el siguiente reportaje. ¿Quién es el enemigo de Estados Unidos? Actualmente el país está buscando una base jurídica para definir este concepto. Con la nueva propuesta legislativa debatida en el Congreso norteamericano, la misión militar de Washington en el mundo adquiriría otro significado. Si esta norma entra en vigor, las autoridades estadounidenses podrían ejercer el uso de la fuerza no solo contra los implicados en los atentados del 11 de septiembre, como estaba definido en la legislación del 2001, sino también contra todos los que Estados Unidos o sus aliados puedan considerar peligrosos. La enmienda establece la existencia de un enemigo no definido. Esto puede aplicarse a un amplio grupo de personas llamadas fuerzas asociadas con los terroristas o aquellos que apoyan a estas agrupaciones. Así, el Pentágono expande su posibilidad a la hora de establecer un blanco o realizar detenciones. La nueva iniciativa le permitiría a Washington iniciar acciones militares unilaterales en contra de naciones, organizaciones y personas, a nivel doméstico o en el extranjero, para erradicar presuntas hostilidades ahí. El propulsor de dicha iniciativa, el republicano Howard McKeon, explica que esta ley solo actualiza la anterior y permite mantener el poder militar del país. En este proceso habrá ganadores y perdedores, tendremos que tomar decisiones duras, pero nunca podré permitir que nuestro ejército sea menos eficaz o menos capaz cuando sea necesario luchar. Además, la normativa entiende que el presidente no tendrá que requerir la aprobación del Congreso para comenzar una guerra. Esta legislación, que ni siquiera limita el periodo de una posible intervención antiterrorista al territorio ajeno, despertó ciertas preocupaciones entre los defensores de derechos humanos y activistas antiguerra. Algunos creen que de ese modo queda totalmente abierto el camino para que Estados Unidos haga uso de la fuerza no solo en Irak y Afganistán, sino en cualquier punto del globo, siempre y cuando se pueda aplicar esta noción de cómo percibir el peligro. Los detractores esperan que la norma sea finalmente rechazada. La iniciativa pasó por la Cámara de Representantes, pero todavía falta la aprobación del Senado. Espero que no se convierta en ley. Es que con una definición tan ambigua, nosotros, la población, no podemos entender las decisiones que se toman son legítimas o no. Está claro que la propuesta genera un aura de incertidumbre a su alrededor. Para muchos no queda claro si de este modo se abrirá una puerta para reforzar la defensa nacional o si esto solo servirá para que se desaten más conflictos bélicos en todo el mundo.
Bueno, y si ya pensábamos que la situación con las guerras en el Medio Oriente, en el norte de África, era preocupante, ahora con esta posibilidad de ampliar las guerras contra el terrorismo, pues significa, bueno, una preocupación más grave. Bueno, y vamos a conversar más sobre este tema con Rafael Peñalver, él es abogado y está con nosotros desde Miami. Gracias, Rafael, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias por la invitación, Eva. Bueno, en el 2001 pues fue aprobado la legislación autorizando esta guerra contra el terrorismo, ¿no? Que está ejecutando Estados Unidos a nivel, bueno, realmente a nivel mundial, pero ahora se está hablando de una ampliación de esa legislación, incluso para incluir un adversario no muy bien definido. O sea, se habla de Al-Qaeda, se habla de Talibán, pero ahora también se está hablando de grupos asociados. O sea, en el final, ¿qué implicaciones podría tener esta ampliación de la legislación de la guerra contra el terrorismo y la inclusión de un adversario no muy bien definido? No, siempre es algo preocupante en el sentido de que cuando se pasó la legislación inicial, que fue el día 14 de septiembre del año 2001, dándole una autorización a que se pudiera ir en contra de las fuerzas de Al-Qaeda, pues era algo más definido. Después la Corte del Distrito de Washington amplió esa definición para incluir en eso al Talibán y otros grupos asociados directamente con Al-Qaeda. Lo que se propone en este momento es algo más amplio, puesto que se define como cualquier persona, cualquier grupo, cualquier interés que esté en una forma o en otra relacionada con el terrorismo, sin definirlo exactamente, ni ponerle límite de tiempo, ni siquiera ni definir quién está dentro de este ámbito. Esto representa una continuación de la ampliación de los poderes presidenciales. Recordemos que la Constitución de los Estados Unidos es muy explícita, diciendo que solamente el Congreso tiene el derecho a declarar la guerra. Sin embargo, durante los últimos 50 años se ha ignorado esa provisión constitucional. Creo que la última vez que se declaró una guerra oficial fue en la Guerra de Corea. Ni siquiera la Guerra de Vietnam, el Congreso optó una declaración oficial en contra de esa guerra. Se ha dado al presidente, a la rama ejecutiva del país, se le ha ido dando más y más autoridad para que unilateralmente pueda proceder contra una amenaza que se percibe, una amenaza a los intereses del país, sin tener una declaración oficial de guerra por parte del Congreso. Por un lado está el tema de cómo se va violando ciertas normas de la Constitución estadounidense y por otro lado están las normas del derecho internacional. Y justamente, o sea, parte de esta ampliación de la guerra contra el terrorismo, o sea, así se llama, de Estados Unidos, incluye lo que ya se ha venido haciendo, pero ahora más bien como que se formaliza de una manera mucho más preocupante, que es la posibilidad, bueno, de una guerra sin límites, una guerra en que se puede violar la soberanía de cualquier país del mundo. Entonces, ¿dónde quedan las normas del derecho internacional, la soberanía, por ejemplo? Correcto. Yo lo veo desde el punto de vista del derecho internacional, la protección que ha ido la civilización creando a través de las normas aceptadas dentro del ámbito del derecho internacional, es importante que se protejan. Claro que todo el mundo siempre va a estar opuesto al terrorismo, pero no se debe utilizar el terrorismo para ir diluyendo las protecciones constitucionales que son básicas para este país y para el derecho internacional, que a través de tanto esfuerzo se ha ido creando estas normas a través de décadas y de siglos, porque claro, es como cuando la primera enmienda que protege la libre expresión. La primera enmienda no hace falta para proteger la expresión que todo el mundo apoya. Algo que es popular no requiere una primera enmienda para protegerla. La primera enmienda está precisamente para proteger las opiniones
de las minorías, las opiniones que no son populares, pero para defender el concepto de una sociedad libre hace falta que aún las personas que tienen ideas que no son populares se puedan expresar. Y en este caso, repito que es algo parecido. No utilicemos la palabra terrorismo para ir diluyendo derechos constitucionales y el derecho internacional. Bueno, y claro, está también el tema de que esta guerra contra el terrorismo se ha afectado la situación interna en Estados Unidos, porque los adversarios, y eso es parte de la preocupación también de esa ampliación de la legislación, es que como el adversario no está muy bien definido, el adversario también puede estar obviamente dentro de los Estados Unidos. Entonces corre riesgo en las protecciones de los propios ciudadanos estadounidenses frente a este escenario. Yo soy de los que creo que las leyes de este país y el sistema judicial de este país es suficientemente grande y poderoso y justo para poder enfocar casos del terrorismo dentro de los ámbitos normales constitucionales sin tener que ir liquidando o dando unos shortcuts, quitándole derechos que todos disfrutamos en casos que se consideran terroristas. ¿Quién considera terrorista? Cuando le ponen a uno la marca de terrorista, pues no eso debe ser lo suficiente para... claro que hay que tener en cuenta que hay que buscar procedimientos en casos de que sean de una emergencia o una amenaza inminente de que el país se pueda defender. Pero aquí estamos poniendo en blanco y negro en una ley permanente, sin identificar enemigos, ni fronteras, ni duración, y estamos comenzando un proceso que cuando se empieza, todo el mundo aplaude, pero uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Muchísimas gracias a Rafael Peñalver, abogado, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Eva, muchas gracias, mucho gusto. Bueno, eso es un escenario sumamente preocupante en cuanto a la ampliación de esta legislación que no define el adversario, que no pone límites al campo de batalla, o sea, hasta dónde puede llegar esta guerra contra el terrorismo que ejecuta el gobierno de Estados Unidos y que incluso puede llegar dentro del territorio estadounidense dirigido hacia ciudadanos estadounidenses, o sea, sin definir ni siquiera en el final quién es un terrorista, qué es un terrorista, qué es el terrorismo. Preocupaciones para todos los estadounidenses, tanto como los pueblos del mundo. Una amenaza representa hacia la seguridad internacional. El mundo al revés. Los que luchan por la paz son clasificados como los terroristas, quienes realizan un trabajo de apoyo, de solidaridad con los pueblos que están sufriendo diferentes violaciones de sus derechos humanos o viviendo conflictos, viviendo en miseria, producto de políticas que no han beneficiado a las mayorías, son entonces clasificados como los adversarios, como los enemigos. Y ahora un solo país, un solo gobierno, el gobierno de Estados Unidos, se quiere autorizar para ejecutar una guerra mundial en donde no hay fronteras, donde no hay límites y donde ni siquiera hay un adversario muy bien definido. Vamos a escuchar una opinión sobre este tema del profesor James Petras. El hecho que los Estados Unidos está invadiendo países como Irak, Afganistán, Libia ahora, es un claro ejemplo de lo que llamamos imperialismo. Es un poder que no reconoce las leyes internacionales. Solo lo que interesa la Casa Blanca es expandir su influencia militar, conquistar las fuentes de riqueza, petróleo, minerales, y actuar como el único poder en el mundo sin reconocer que el mundo ahora es mucho más plural. Hay poderes como China, hay diferencias con toda América Latina, hay
por ejemplo, un aumento de papeles para los países africanos, hay una rebelión en los países árabes. Todo eso indica un mundo mucho más plural. Mientras tanto, el gobierno de Washington sigue actuando como si era el único poder en el mundo. Bueno, y mientras Estados Unidos aumenta su estado de guerra, en América Latina se declara una zona de paz. Hace poco la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, lo dijo muy bien. Ella destacó el hecho de que quienes llamaban a los salvajes del sur ahora resuelven sus conflictos a través de la diplomacia y el diálogo, mientras los desarrollados del norte son quienes están resolviendo sus problemas a través de las bombas, las invasiones y la muerte. O sea, realmente es un misterio de la ciencia. Una guerra que se extiende por todo el mundo y no solamente amenaza a otros pueblos, sino también a los propios estadounidenses. Quienes luchamos por la paz, quienes queremos un mundo mejor, construir un mundo de justicia social, ahora quieren clasificar como terroristas, como adversarios, pero realmente el objetivo principal es convivir en un mundo de paz y de justicia. Y mientras tanto, nosotros aquí estaremos investigando, detallando todo lo que sucede detrás de la noticia en nuestra América. Me pueden seguir como siempre por Twitter, @Eva Gollinger. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.